Hola, gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy tenemos podcast sobre lenguaje, más concretamente adquisición de lenguaje en peques autistas. ¿Y por qué tiene tanto interés compartir esta información? Muchos intereses, y uno que puede ser importante en este momento es que Internet está lleno de tips, y cuando digo Internet quiero decir redes sociales en general, lleno de tips sobre cómo tratar o cómo hablar con peques autistas y con gente autista en general, que tienen simplificaciones y tienen estigma y, por ejemplo, que no se pueden decir tantas palabras juntas a peques autistas y que no se pueden o no se deberían emplear diminutivos con peques autistas y otros tips semejantes, a veces con ilustraciones muy simpáticas incluso, pero igualmente simplificaciones, sobresimplificaciones y más estigma. Se advierte que seguramente con buena intención, profesionales y gente que se dedica a formación profesional en autismo, se toman a la letra las capacitaciones sobre conductismo aplicado a la letra, incluso demasiado a la letra, y seguramente con la mejor intención, pero mientras tanto hay sufrimiento de peques y de familias, y en tiempo que podría ser de aprendizaje y desarrollo, sigue el sufrimiento y no hay ni aprendizaje ni desarrollo, porque esos tips no son conducentes según la investigación y sí serían conducentes en relación con teorías de principios del siglo XX. Bueno, eso como te digo, seguramente con buena intención, porque las profesionales que hacen esos tips y esas capacitaciones es lo que recibieron, es lo que conocen, la gente lo recibe bien porque es lo que conocen, pero no están conducentes, como te digo, según la investigación actual. Y esto no lo voy a decir yo, lo que voy a compartir es información científica que es una editorial de la revista Autism que apareció en estos días, en mayo de 2022. Desde ya agradecemos tus críticas y también tus sugerencias, tus comentarios y preguntas, y sentite libre para compartir este podcast que es de libre acceso y prepárate que aquí vamos. El tema de hoy es entonces adoptar el desarrollo de lenguaje Gestalt como una práctica fundamental afirmativa de la neurodiversidad. Este artículo, que se llama Adoptar el desarrollo del lenguaje Gestalt como una práctica fundamental afirmativa de la neurodiversidad, ha sido escrito por Amanda Haydock, Luisa Harrison, Katy Baldwin y Katy Leadbeater. Y dicen así: hay un cambio importante en la investigación y la prestación de servicios y apoyos para niñez, para peques autistas, alejándose de modelos médicos centrados en el déficit y hacia marcos que afirman la neurodiversidad y aceptan formas de ser autistas, buscan promover el bienestar y la autonomía y respetan las vidas de peques autistas y sus trayectorias naturales de desarrollo, en lugar de apuntar a reducir las características autistas. Se están realizando esfuerzos para operacionalizar e integrar prácticas basadas en la neurodiversidad más ampliamente en programas de intervención establecidos y en disciplinas profesionales. Muchos peques autistas desarrollan el lenguaje con un estilo de adquisición de lenguaje que podríamos llamar, dicen las autoras, lenguaje Gestalt. Ya te voy a decir qué sería esto de Gestalt, que eso lo vamos a añadir al artículo. En este editorial, siguen las autoras, sostenemos que abrazar el desarrollo del lenguaje Gestalt es una práctica fundamental afirmativa de la neurodiversidad y hacemos recomendaciones clínicas y de investigación
para promover la comprensión y el respeto por esta vía de desarrollo alternativa. ¿Qué es Gestalt? Gestalt es una palabra que viene de otro idioma, viene del alemán y se la usa así tal cual en todo el mundo, en alemán, porque designa un significado bien particular, que es algo así como forma, figura, configuración, es un sustantivo. Fue estudiado por una corriente de psicología que se llamó precisamente la psicología de la Gestalt, que es una escuela teórica y experimental alemana centrada en el estudio de la percepción y su relación con el lenguaje y con la cultura, que se centró en la idea de que lo que se percibiría serían formas, configuraciones, patrones. Entonces, según la psicología de la Gestalt, no se perciben individualidades, sino configuraciones en las cuales hay varios elementos que se perciben y se procesan juntos. Eso, como te digo, fue una invención, podríamos decir, como concepto de la psicología de la Gestalt, pero ellos acuñaron este término Gestalt y lo aportaron al mundo de la cultura y de la psicología. Entonces, a lo que se refiere este artículo es a un lenguaje Gestalt y sería básicamente, y esto es lo que añadimos al artículo para su comprensión, que el lenguaje podría ser procesado en forma de Gestalt, es decir, no elementos sueltos, sino configuraciones, patrones. Y ahora seguimos con el artículo. Una descripción como descripción analítica del lenguaje, analítica en el sentido de en forma de elementos que son analizados, describiría cómo peques aprenden el lenguaje como palabras individuales y con el tiempo unen palabras individuales bien ensayadas para producir expresiones más largas y gramaticalmente más complejas. La adquisición del lenguaje Gestalt describe cuando peques aprenden el lenguaje en fragmentos más largos, conocidos como gestalts, frases completas, oraciones o conversaciones escuchadas en la vida real o a través de los medios, memorizadas y reproducidas palabra por palabra, a menudo sin una comprensión implícita de la estructura léxica, semántica o sintáctica de esa Gestalt. Un ejemplo comúnmente utilizado de Gestalt podría ser: ¿quieres una galleta? Para significar quiero una galleta, o más generalmente quiero algo de comer. Las Gestalts se pueden reproducir exactamente con las mismas características prosódicas, es decir, ritmo, entonación y formas no verbales, gestos, expresiones faciales, que se observaron originalmente y a menudo están vinculadas a factores contextuales específicos y a un significado emocional. Los estilos de adquisición del lenguaje analítico y gestáltico existen en un continuo y muchas personas aprenden y utilizan ambos. El lenguaje Gestalt es parte del discurso cotidiano. Muchos de nosotros utilizamos Gestalts que nuestra comunidad de hablantes entiende ampliamente por facilidad, convención, énfasis y expresión creativa. Por ejemplo, nunca llueve, pero llueve a cántaros. Para algunos niños autistas, el procesamiento del lenguaje Gestalt es el estilo de aprendizaje del lenguaje dominante. Esto se manifiesta en sus diferencias lingüísticas características, incluida la ecolalia inmediata, la ecolalia retardada
el lenguaje, entre comillas, estereotipado, entre comillas, idiosincrásico o formulario, entre comillas, y las, entre comillas, rutinas verbales. Algunos individuos autistas continúan dependiendo de gestalts individualizadas, aquellas que no son compartidas por la comunidad de habla más amplia, como su principal forma lingüística a lo largo de la vida. Otras personas autistas continúan reconociendo las palabras como unidades individuales de significado y desarrollan habilidades lingüísticas más convencionales, analíticas, pero también pueden continuar usando gestalts individualizadas. La autora principal de este artículo, que es Amanda Haydock, es autista y utiliza principalmente el lenguaje convencional, pero también gestalts individualizadas regulares relacionadas con situaciones emocionales, incluido, por ejemplo, definitivamente se llama hamburguesa con hongos, definitivamente esta salida, que se usa cuando alguien se equivoca pero cree que tiene razón y que surge de dos situaciones en las que su pareja estaba convencida de algo, el nombre de una receta y la salida de una autopista, pero en realidad se había equivocado. Y acá esto estoy diciendo que estoy compartiendo ahora es una versión al español, pero bueno, definitivamente se llama hamburguesa con hongos, definitivamente esta salida. Eso es algo que se formó como una gestalt para esta persona y tiene un significado, todo ese grupo de palabras, más allá de su significado individual. La investigación sobre la adquisición del lenguaje Gestalt se ha visto obstaculizada por una confusión de larga data en torno a su conceptualización y clasificación. Históricamente, el uso de Gestalt se consideraba no comunicativo y carente de sentido. Por ejemplo, para Kanner. Una oleada de interés académico en la década de 1980 destacó el valor comunicativo y de desarrollo de gestalts, pero desde entonces la atención se ha centrado en gran medida en la ecolalia y las formas, entre comillas, idiosincrásicas del lenguaje, y no como parte del desarrollo comunicativo, sino como, entre comillas, síntomas curiosos del autismo, capturados por herramientas de diagnóstico, como por ejemplo el A22, y subsumidos bajo conductas restringidas y repetitivas en el DSM-5, junto con otras características autistas poco comprendidas y también estigmatizadas como el stimming y los intereses intensos y muy centrados. La adquisición del lenguaje Gestalt como una importante trayectoria de desarrollo asociada particularmente con el desarrollo y la identidad autistas ha recibido poca atención y las investigaciones se han centrado en cómo peques autistas aprenden palabras de forma analítica o cómo aprenden los presuntos precursores sociocognitivos no verbales del desarrollo del lenguaje. Las revisiones del lenguaje en autismo lo analizan brevemente si es que lo hacen, o lo encuadran simplemente como procesos de desarrollo del lenguaje, entre comillas, normales. Esto a pesar de los debates generalizados sobre la adquisición del lenguaje Gestalt en foros comunitarios y clínicos, lo que demuestra su importancia para las personas, las familias y proveedores clínicos autistas. Solo muy recientemente el discurso académico ha comenzado a considerar la experiencia de las personas autistas en el uso de gestalts y la relación entre el uso de gestalts y la identidad, el bienestar y la comunicación. La confusión conceptual en torno al lenguaje Gestalt, combinada con marcos neuronormativos que hacen suposiciones sobre trayectorias de desarrollo, entre comillas, ideales, y buscan borrar las características autistas, ha llevado a una patologización generalizada del lenguaje Gestalt dentro de los enfoques clínicos.